Muchas veces nosotros nos presentamos a Dios y le decimos: Señor, yo estoy siendo obediente en áreas de mi vida. Yo soy obediente, quizás en los diezmos, quizás en las ofrendas, quizás soy obediente en el predicar tu palabra, quizás soy obediente y no veo en mi vida la bendición. En este momento quizás estoy pasando un desierto, quizás estoy pasando una prueba, quizás estoy pasando una enfermedad. Y le preguntamos al Señor: Señor, si yo soy obediente, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta oscuridad? Gloria a Dios, que Mara hoy día dice que es su último día de luto, amén. Pero yo creo que en algún momento se tiene que haber preguntado: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta oscuridad? Y de esto quiero hablar yo, porque cuando nos hacemos esa pregunta, empiezan a salir un montón de respuestas. E inclusive esa pregunta, si nosotros se la hacemos a Dios, y sería lógico que fuera Él el que nos respondiera esa pregunta, ¿no? ¿Usted alguna vez le hizo esa pregunta al Señor? ¿Por qué, Señor? Si yo soy obediente, o yo cumplo, o yo voy a la iglesia, o yo estoy en tu camino. Y muchas veces empezamos a pensar: ¿por qué, Señor, estoy aquí en esta oscuridad? ¿Por qué estoy en este desierto? Y la respuesta pueden ser muchas si empezamos a escudriñar nuestros corazones y empezamos a buscar la razón. Pero sabes que hay muchas veces que nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas y quizás no están así. Por eso yo quiero contarte una historia hoy. Había un hombre allí por los 796 años, 753 años entre ese espacio de tiempo antes de Cristo. Cuando ya Joel, el profeta Joel, estaba terminando con su ministerio, él ya estaba profetizando. En los tiempos de Amós, en los mismos tiempos que Amós estaba profetizando sobre Israel, él ya era profeta. Y él era un hombre justo, temeroso de Dios, obediente. Diga obediente. Y dice que él era muy temeroso de Dios. Y él tenía muy presente la justicia de Dios, conocía mucho su palabra. Es más, él era profeta. Y dice que él, cuando veía a las personas que hacían mal, las personas que eran malas, ¿ha conocido personas malas? ¿Sí? Cuando él veía a las personas malas, él en su corazón decía: a esa persona tiene que venir el juicio de Dios sobre él, porque tiene que haber juicio sobre esa maldad, tiene que haber juicio sobre esa persona. Y yo digo, un montón de veces nosotros pensamos de esa manera. ¿Cuántos no pensaron así? ¿Sí? Cuando dijeron: ya te vas a encontrar con Dios. ¿Sí? Cuando están haciendo mal, decimos: no se merece vivir. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros en una noticia? Esa persona no se merece vivir. Aunque somos cristianos, nos sale de adentro, ¿sí? Y decimos: nosotros no podemos pensar de esa manera, pero tiene que haber juicio de Dios sobre él. La justicia de Dios tiene que ser sobre esa persona por su maldad, porque no se puede comportar de esa manera. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted ha pensado alguna vez así? Muy poquitos. ¿Algunos de ustedes han pensado alguna vez así? Sí, yo creo que todos hemos pensado así. Este hombre pensaba así. Este hombre tenía ese pensamiento. Y yo quiero decirte que si tú pensaste de esa manera, tú tienes dentro tuyo un pequeño Jonás. Este hombre que te estoy contando, su nombre era Jonás y era profeta. En el libro de Reyes 14:25, no lo busque, recuerde la cita, Reyes 14:25, segunda de Reyes 14:25, hablan de él como el profeta de Israel, como aquel que entregó palabra a Israel. Sin embargo, nosotros no lo recordamos a él como el profeta. ¿Cómo lo recordamos? Como el desobediente. ¿Por qué? Si él era un hombre recto, temeroso de Dios,
hacía lo recto, tenía buenos pensamientos, porque si él ve maldad, lo que espera un hombre natural es que venga juicio de Dios sobre él. Amén. Entonces, ¿qué le pasó a este Jonás? Porque todos lo recordamos como el desobediente, pero una sola vez desobedeció a Dios. Una sola vez dijo: no haré esto porque no me parece justo. Muchas veces nosotros hemos dicho esto: no me parece justo y no lo voy a hacer, porque en mi naturaleza me parece que realmente él necesita la justicia de Dios. Y por ahí nosotros nos ponemos como Jonás y decimos: a este puede hacer que Dios le dé una paliza y entienda. Muchas veces se lo entregamos como hacía Pablo, se lo entregamos a Satanás, al malo. ¿Sí? Sin embargo, Dios dice que tuvo con Jonás que tratar de otra manera. Cuando vio el corazón de Jonás, que él pensaba de esa manera, porque dice que Jonás tenía un gran recelo por Nínive y por los asirios, sobre todo por Nínive, porque Nínive dice que era una ciudad que hablaba y pensaba muy mal de Dios. Hablaba y pensaba mal del Dios de Israel. Aparte dice que ellos tomaban provecho de las personas minusválidas, se aprovechaban de ellos y eran muy sangrientos en las batallas. Ellos eran torturadores, mataban y dice que desarmaban, descuartizaban en las guerras los ciudadanos, los ejércitos de Nínive. Y entonces había mucha maldad, tal esas que Dios dice que la maldad que había en ese pueblo llegó a la presencia de Dios. Imagínense cómo era la maldad de ese pueblo. Pero este Jonás dice que por eso que sucedía en ese lugar, dice que tenía recelo con ellos y no quería el bien para ellos, quería que cayera sobre ellos el juicio de Dios. Pero Dios, conociéndole el corazón a Jonás, dice: por cuanto piensas de esa manera, por cuanto tú no lo quieres, por cuanto tú eres el que quieres que el juicio de mi mano caiga sobre ellos, serás el que tendrás que ir a decirle: arrepiéntanse. Tú. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho de nuestros vecinos? Hasta de la suegra, hoy día no está, así que vamos a hablar tranquilo. Amén. ¿Cuántas veces lo hemos dicho de alguien con maldad? Amén. Cuando el corazón de Dios, el corazón que quiere que tengamos nosotros, es al revés. ¿Cuántas veces he enseñado yo en este lugar cómo Dios destruye al malo? ¿Cómo lo destruye? Haciéndolo bueno. Antes lo sacaba, antes lo eliminaba. Ahora en la gracia dice que Él lo transforma. Lo que era vil, lo que era maldición, lo que era malo, para que ahora sea bueno, bendición. Ahora Él transforma el corazón. Amén. Ya no anda haciendo como antes, porque era otro tiempo y eran otros los motivos, que no es para esta prédica. Pásame ese micrófono, por favor. Hombre, vamos a leer la palabra. Mire, habrá allí en el libro de Jonás. A los que están estudiando, Jonás está dentro de los primeros 6 profetas menores. ¿Se acuerdan cuáles eran los profetas menores? Están después de los profetas mayores y después de los libros poéticos, perdón. Amén. ¿Lo encontró? Jonás. Vamos a leer de allí el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Vamos a leer desde allí. ¿Lo tiene? Si lo tiene, me dice amén. ¿Cuántos trajeron Biblias? Gloria a tu nombre, Jesús.
Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, en el nombre bendito de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, este pueblo, preparando su corazón para recibirla. Señor, bendito Dios, usa mi vida como herramienta. Señor, permíteme que mis palabras sean entendibles y que sean, Señor, para bendecir, que sean, bendito Dios, para restaurar, para dirigir. Señor, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, no me permitas decir palabra que ofenda, sino que edifique en el nombre precioso de Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y te damos gracias por esta preciosa palabra, la cual aplaudimos en el nombre bendito de Jesucristo, porque es la palabra todopoderosa que sirve para enseñar, para guiar, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como le estaba diciendo, este Jonás es una persona que vivió 790 años antes de Cristo. Amén. Y estaba en los tiempos de Joel y en los tiempos de Amós. Ese era el tiempo más o menos en los cuales él vivió. Pero él tenía ese corazón recto, temeroso de Dios, pero también justo. Y él decía, la justicia de Dios es para que sea cumplida. Amén. Y sobre el malvado tiene que haber justicia, pero aún en ese tiempo, ya, o sea, por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin, el corazón de Dios fue un corazón misericordioso, un corazón de amor. Amén. Entonces le ordena a este hombre, a este profeta, que vaya a predicarle arrepentimiento a Nínive. Amén. Cuando Jonás se da cuenta que lo que tiene que ir a hacer es predicar arrepentimiento, él dice, y si se arrepienten, no va a haber justicia sobre ellos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jonás no quería ir? Y es justamente por este motivo, porque él no quería que ellos se arrepintieran, quería que hubiera justicia sobre ellos. Y nosotros no nos podemos poner como jueces de las personas, como juez del malo, sino fuimos enviados a amarlos, a bendecirlos con la palabra para que ellos puedan encontrar el camino que nosotros encontramos, porque no te olvides que nosotros en un tiempo éramos los malos. En un tiempo nosotros éramos los que hacíamos la maldad, los que nos dejábamos utilizar por el enemigo. Pero ahora que estamos del otro lado, usamos el dedito para poder juzgar a aquellos que están haciendo mal. Cuando lo que Dios nos dijo a nosotros, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no solamente a los buenos, sino a todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, ni el bueno ni el malo. Y a pesar de todo eso, Dios vino por ellos, por los enfermos, por los malos. Amén. Entonces nosotros estamos enviados como Jonás a predicarle a ellos, cuando en este tiempo nos predicamos entre nosotros. Amén. Porque a los malos que se los lleve el diablo. Entonces, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas mal, empezamos a tener la respuesta de lo que le preguntamos a Dios. Le preguntamos a Dios, Señor, yo soy obediente en todo lo que tú me has dicho. Yo soy obediente en mis diezmos y mis ofrendas. Soy obediente en esto, soy obediente en aquello. Pero estamos presentándole áreas de nuestra vida, pero no estamos presentando toda nuestra vida. Y entonces en algunas áreas el que gobierna es ese espíritu de Jonás. Allí hay una pequeña desobediencia, quizás en alguna área. Yo no sé para qué es lo que Dios tiene contigo. Yo no lo sé. Pero dice Él que Él te llamó antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Cuando
nosotros hablamos de llamado, estamos hablando de una orden, no de si quieres. Nosotros nos queremos dar el lujo de decirle a Dios, no, ahora no. Pero Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Te pidió permiso en esa hora? ¿Te dijo, voy a llamarte, te voy a anotar aquí en la agenda? Porque cuando te cree, Él ya decidió que te había llamado, que te había elegido para algo en especial. Cuando nosotros somos llamados es un mandamiento. Fíjese lo que le pasa a este hombre. Lo llama y le dice, ve. No le dice, mira, cuando tengas un tiempo, como muchas veces hacemos nosotros los pastores, tratando de hacer las cosas más livianas para que la gente no se sienta ofendida. Mira, si puedes, cuando tengas un tiempo, no sé, si no te molesta, podrías preparar, podrías ir, podrías hacer. Y encima tenemos el riesgo que del otro lado nos digan, ay, no puedo, usted sabe que estoy tan complicado. Amén. Siempre que Dios nos llama es porque ya ha tomado una decisión de hacer con nuestra vida algo. Le dijo a él, ve y dile a Nínive que se arrepientan, porque la maldad que tienen ellos ha llegado hasta mi presencia, y si no se arrepiente, lo destruyo. O sea, Él iba a hacer justicia, pero dice Él que siempre hay una nueva oportunidad. Amén. Pero Jonás dijo, no, eso no es justo. Sabes, muchas veces Dios te llama a la obediencia y tú dices, esto no me parece bien. ¿Quién dijo que te tenía que parecer bien? La obediencia no tiene que ver con lo que a ti te parece, si está bien o está mal. La obediencia es obediencia. Tú dices, lo hago aunque no me guste. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no nos gustan. Y entonces, como no nos gustan, decimos, no lo hacemos. Y entonces entramos en tiempos de oscuridad, entramos en desiertos y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor, estoy en este lugar? ¿Por qué estoy pasando este desierto? Recuerda que el pueblo de Israel tenía que pasar un desierto que lo iba a pasar en 7 días. Y estuvo 40 años por desobedientes. No, porque no me gusta estar en este lugar. Y allí por desobedientes estuvieron 40 años. La obediencia no tiene que ver con tu sentimiento. La obediencia no tiene que ver con lo que tú piensas. La obediencia tiene que ver con, sí, Señor, lo hago, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros lo dijimos? ¿Cuántos de nosotros conocimos al Señor y le dijimos, Señor, ven a ser el Señor de mi vida? Cada vez que hicimos la oración de fe, se lo dijimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Más ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Pero cuando Dios nos llama a obediencia, cuando nos llama a hacer algo, tenemos las excusas. O no nos parece justo, o no nos parece bien, o no me gusta la tarea que me dio. No, yo quiero estar en el púlpito. A mí no me va a mandar a lavar los baños. Amén. Ya vamos a tener baños para lavar, así que lo vamos a empezar a sufrir a esto. Amén. Entonces empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Si yo soy obediente, yo voy a todas las reuniones. Pero cuando Dios te llamó a obedecer, ¿obedeciste? En un área, en el otro. Y sabes lo peor de todo esto, que muchas veces en nuestra desobediencia nos pasa lo que le pasó a Jonás. Dice que él huyó de la presencia de Jehová porque no quería hacer lo que el Señor le había dicho que hiciera. Porque quién sabe si estos no se arrepienten y Dios los perdona. Y dice que él se escapó de un lugar que tenía que ir allí a Nínive. Viajó 20 veces más lejos para escapar de la presencia de Dios. Cruzó todo el mar. Pero dice que cuando iban en la barca, se despertó una gran tormenta. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en esa tormenta? ¿Cuántas veces estuviste en tormenta? Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? Como se preguntaban estos hombres, ¿por qué? ¿Por qué la causa de esta tormenta? Y dice que estos hombres empezaron a orar y clamar a sus dioses.
Pero el que tenía al Dios verdadero dice que bajó y se acostó a dormir. ¿Sabes por qué? No tenía carga de conciencia. ¿Por qué? Porque él pensaba que lo que estaba haciendo está bien. Se estaba dirigiendo por lo que yo pienso, no lo que Dios dice que haga. Yo pienso que lo que estoy haciendo está bien, así que yo estoy tranquilo, esta tormenta no es por causa mía, y entonces te mantienes allí en la tormenta. Porque hasta que no digas, Señor, esto es causa mía, esta tormenta la causé yo, este no poder salir del desierto es mi desobediencia, este estar en el vientre de la ballena es porque realmente no hice lo que tú me dijiste, aunque no me gusta hacerlo, aunque no quiero hacerlo, no obedecí. Y sabes, de repente dice que los hombres se juntaron y empezaron a preguntarse, ¿a causa de qué ha venido esta tormenta? Y como ellos tenían dioses paganos, y así todo habían estado orando, todos dijeron, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a echar a suerte, a ver, ¿por qué ha venido esto? Y no sé cómo lo habrán hecho, habrán tirado los dados, habrán jugado un truco, no sé. Pero dice que la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué, Jonás? Y él le dice, ¿sabes? Porque vengo huyendo de mi Dios. Y aún estas personas que nosotros decimos que son las que son malas porque están fuera de la creencia, fuera del mundo, o sea, están en el mundo, fuera de nuestro ambiente, no querían. Porque ellos le preguntaron, ¿y cómo podemos hacer entonces para que Dios no se las agarre con nosotros si el problema es contigo? Y Jonás le dijo, bueno, échenme a la mar. Y ellos no querían echarlos a la mar. Dice que tiraron todo lo que tenían a bordo, lo echaron todo en el mar para que la embarcación aguantara. Pero dice que la tormenta era cada vez más fuerte, los vientos soplaban más fuerte y ya estaban a punto de perecer. Entonces ellos decidieron orar a Jehová y le dijeron, Jehová, Dios, que no caiga sobre nosotros la sangre de este inocente. Ellos estaban mostrando ser más personas que este Jonás. Aunque fíjense, vuelvo a repetir, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo, que conocía la palabra, que hacía justicia, que se dirigía en Dios bien. Pero había algo que le fallaba, es que quería hacer las cosas a su modo, no como Dios quería que hiciera. Muchos estamos acostumbrados a hacer las cosas y después preguntarlo, ¿te parece bien, Señor? Ya la hicimos, ya metimos la pata. Ahora, ese es un tema. Y el otro tema es que nunca lo hagamos. Una cosa es hacer las cosas y después preguntarle a Dios, ¿querías tú que lo hiciera? Cuando realmente tenemos que orar primero. Y después la otra es que nunca lo hacemos. Estamos pidiendo siempre que Dios nos confirme de una u otra manera. Dios te llamó a predicar, que le lleves a los afligidos la palabra. Pero cuando tú estás y te encuentras con un afligido, quizás estás en el supermercado y ves una persona afligida, quizás con las lágrimas corriendo, y empiezas a decirle, Señor, que caiga un rayo si tú quieres que le predique a esta persona. Que entre alguien vestido de Capitán América si tú quieres que yo me acerque a ella. Y empezamos a pedirle a Dios que nos confirme cuando Dios la puso allí para que yo hiciera. Entonces es más vale por ahí, mejor equivocarse haciendo, que después Dios le diga, ¿por qué no lo hiciste? Si yo te llamé, yo te ordené. Amén, porque la gran comisión no fue un pedido. Los que puedan y tengan tiempo después de que salgan de trabajar y si pueden el día domingo vayan a predicar. No fue así. Ir y predicar este evangelio. Ir y predicar es una orden. Diga orden. Dios me dio una orden, diga. Dios me dio una orden. No lo entendemos. Nos encontramos con personas que están afligidas y Dios te las pone adelante. Y en vez de mirarle el corazón, de que nuestro corazón se estruje, decimos, ¿en qué habrán dado este? Por algo Dios se la ha agarrado con él.
¿Es así o no es así? Y más si le conocemos los piojos. Escúcheme, yo he ido aquí a visitar personas que están muy pobres, muy tiradas. Y cuando lo he comentado con personas, ellos dicen, ay sí, pero sabe que ese señor, o mire que esa señora, mire, siempre pues igual. Es nuestra tarea estar mirándole los piojos o llevarle la palabra. Y llevarle la palabra. Y llevarle la palabra. Será el tiempo, Señor, porque cuando nosotros queremos, cuando no nos gusta el tema de que Dios nos está mandando, empezamos a buscar textos bíblicos para empezar a apoyar nuestra vagancia. Y dice, para todo hay tiempo de reír, el tiempo, capaz que es el tiempo de llorar de ellos, así que déjenlo que lloren. Y empezamos a buscar textos bíblicos para apoyar nuestra desobediencia. Cuando Dios te dijo, id. Amén. Amén. Qué bueno. Pero dice que Jonás al final lo tuvieron que tirar al mar. Y allí dice que Dios había preparado un gran pez. Se cree una ballena, pero Dios tiene todo el poder para crear un pez especial para Jonás. Pero dejémoslo que sea una ballena, amén. Todo el mundo dice que es una ballena, aunque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que era un pez. Amén. Algún día cuando lleguemos allá le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que era ese pez? Amén. Y dice que Dios había preparado un pez y ese pez vino y se lo tragó. Se lo tragó allá cerca de Tarsis. Dios le pagó un taxi gratis de regreso. Porque sabes, Dios sabe cómo hacer para que sus hijos sean obedientes y hagan lo que Él dijo. Esto lo harás. Si no quieres por las buenas, yo te traigo de vuelta. Y ahí estaba Jonás. Y sabes que allí en el versículo 2 yo pensaba, Jonás está dentro de una ballena. Y acá lo dice, oración de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Como yo la digo, debe ser hermoso, ¿no? Pero no nos olvidemos que Él estaba en el vientre. Allí entre todas esas cosas pegajosas, allí con todos los pescados ya muertos. Vaya a saber cómo es el vientre de una ballena. ¿Alguno de ustedes estuvo para que me cuenten? No. Vaya a saber, pero debe ser algo asqueroso, oscuro. Yo creo que Él le costó mucho, e inclusive yo pienso en mi manera personal que quizás lo ha hecho mentalmente, porque hasta miedo de abrir la boca le tiene que haber dado. Imagínese allí adentro del vientre. Yo no sé si allí habrá alguna cavidad donde Él pudiera estar cómodo, ¿no? Pero aquí dice que cuando Él estaba en el vientre, aún estando en el vientre, y aún estando en esa asquerosidad del lugar y en esa oscuridad, yo creo que Él tiene que haber estado como las suegras, porque pasaron 3 días y 3 noches y Él no oró, Él no clamaba. Así somos de burros algunas veces. Discúlpeme que ofenda al burro. Gloria a tu nombre, Jesús. Pero fíjese, 3 días y 3 noches estuvo y Él no oraba. Dice que recién al tercer día Él oró. Recién ahí se empezó a dar cuenta cuál era la voluntad de Dios. Porque según nosotros sabemos, nosotros tenemos que permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Recién ahí dice que empezó Él a orar y a decirle, Señor, y clamé yo desde el Seol y tú me oíste. Y empieza a reconocer a ese Dios. Y empieza a darse cuenta que no es como Él quería, sino como Dios dice. No es lo que a Él le gustaba, sino como Dios dijo que lo teníamos que hacer. Amén.
Y si usted lee allí en el capítulo 12, se da cuenta todo lo que a él le pasaba. Él era revuelto en aquel lugar. Dice que todo lo que había dentro del pez se le envolvía en la cara, en el cuerpo. Las olas lo llevaban de un lado al otro. Y dice que en un momento, en esa oración, dice allí en el 9, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Fíjese que lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. ¿Sabes? Él era profeta de Dios. Fue llamado a llevar su palabra. Fue llamado a llevar su palabra, no a preguntarle al que quieras llévale la palabra, sino que él fue llamado a llevar la palabra de Dios donde fuera enviado. Amén. Y ahora en el tiempo de la gracia, nosotros cumplimos ese mismo trabajo. Nosotros dijimos, Señor, tú eres mi guiador, yo hago lo que tú me digas. Yo dejo mi voluntad para que tu voluntad. ¿Cuántas veces rezó el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces le dijo, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo? Y cuando Dios quiere hacer su voluntad, le dice, no me parece. ¿Sucede o no sucede? Pero nosotros hemos llamado, y como nosotros prometimos que lo seguiríamos y que le serviríamos y que predicaríamos su palabra a toda criatura, no lo prometí yo, sí lo prometió. Cuando usted hizo su oración de fe, cuando dije yo creo en el Señor, allí usted tiene una promesa hecha. Cuando usted se convierte en hijo, tiene obligaciones, toma obligaciones. Así como usted recibe un montón de beneficios, usted toma un montón de compromisos. Amén. Y si a usted le parece injusto lo que estoy diciendo, chárlelo con el jefe, pida una audiencia y dígale, me parece mal lo que estás haciendo. Háblelo con él. Pero allí dice, pagaré lo que prometí. Amén. Y entonces, la ballena que tenía allí el profeta adentro, dice que le empezó a agarrar una indigestión. Y esta palabra una vez la escuché por una persona. Y él decía, y dé gloria a Dios que no lo tiró por otro lugar. Amén. Y yo capaz que había sido hasta la oración de Jonás, Señor, sácame por donde entré. Amén. Y dice que le agarró una indigestión a este pez. Y dice que allí fue y lo vomitó. ¿Dónde? En Tarsis. No, lo trajo de vuelta al lugar donde él debía hacer lo que debía hacer. Amén. Y dice, fíjese, comenzando el 3:1, dice que después que vino, el pez lo vomitó en la playa y ahí estaba este Jonás, todo enchastrado en medio de toneladas de vómito. Sí, se agarraba y se le pegaban los dedos. Yo cuando se moja usted así todo pegado. Y vino el Señor, capítulo 3:1, y lo vio así todo así pegado. Dice, bueno, ven, lávate y ven que después vamos a hablar. Le dijo así. Dijo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Así como estás, por burro, todo pegoteado. Pero lo bueno es que vino una segunda oportunidad. Vino una segunda oportunidad. Porque Dios es Dios de oportunidades. ¿Sabes? Quizás, como empezamos diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucede eso a mí? Si yo te recibí en mi corazón, si yo me enamoré de ti, Señor, si yo no falto a las reuniones, si yo cumplo, pero quizás hay un Jonás dentro tuyo, quizás hay un área que tú no has vencido, quizás hay algo que Dios te está llamando a la obediencia, quizás Dios hace mucho que te está diciendo perdona, porque quiero desatar lo que hay en el cielo para ti, pero tú no perdonas y estás atado y todavía estás allí en el vientre de
de la ballena, todavía estás en el desierto. Quizás Dios te llamó a un matrimonio y con tu actitud lo estás rompiendo, lo estás destruyendo, y te llamó a ser esposa. ¿Mala? Buena. ¿Por qué quieres destruir en desobediencia lo que Dios te dio? Quizás estás encaprichada con una relación que Dios no quiere, no apoya. O quizás Dios quiere una relación para ti y tú estás todavía, Señor, será, mándame un rayo, mándame Capitán América, a ver si. ¿Cómo sé, Señor, si es un varón para mí? ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Dios tiene un varón de Dios y tiene una mujer de Dios para ti. Es fácil. Si tú le pediste, Señor, dame un buen hombre, te va a dar un hijo. Un hijo de Dios. No es que vas a quedar, no, un hijo de Dios, su hijo, un varón para ti. No te capriches o no sigas esperando. Quizás has sentido predicar un montón de veces del diezmo, y disculpa que toque esto, pero todavía estoy en desobediencia. No sé cuál puede ser el área en el cual tenemos un Jonás y no me parece justo, y allí así no me parece, porque fíjese que en el 4 pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún? Fíjese la terquedad. Él creía que estaba haciendo bien. ¿No era esto lo que yo decía aún estando en la tierra, en mi tierra? Que tú eres un Dios bueno y quizás lo perdonarías, porque ¿sabes lo que sucedió? Cuando él fue y le predicó arrepentimiento a Nínive, todo un pueblo se arrepintió y todo un pueblo fue salvo de la ira venidera, porque él conocía los atributos de Dios. Fíjese lo que dice allí. Oh Jehová, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. 5 puntos de misericordia. Todavía estaba enojado Jonás, pero ¿sabes? Tuvo que ser obediente. ¿Por qué te enojas?, le dice el Señor. ¿Por qué estás enojado? Te llamo a la obediencia. Por más que estés enojado, lo que quiero es que seas obediente. ¿Cuál es el Jonás que tienes en tu vida? Fuiste llamado a ser un buen esposo, y quizás con tu actitud desobediente estás destruyendo tu hogar. Fuiste llamado a ser un buen hijo, y quizás eres un desobediente en el hogar. Fuiste llamado a ser una buena esposa. Fuiste llamado a ser recto, a no ponerte por juez. No sé cuál será. Yo quiero decirte que cuando preparé esta palabra, tuve que, como siempre, arrodillarme y decirme: Señor, tengo un Jonás. No tengo uno, tengo una pandilla. Tengo Jonás que tengo que rendir en tu presencia. Hay áreas de mi vida que no están en obediencia, y pedirle perdón al Señor. Porque sabes, a no ser de que tú quieras estar allí en la oscuridad todavía, a no ser de que tú quieras seguir pasando esos desiertos y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué sigo sufriendo?
¿Y por qué no entregas el Jonás? ¿Por qué no sacas el Jonás? No te decides a ser obediente en esa área. Dice que Dios se hace hallar de los que le buscan. Y que Él es el que nos dice mediante el Espíritu Santo, es el que nos guía a todo, a la verdad. Así que pregúntale al Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Yo creo que hoy Dios nos la ha contestado. Porque de repente quizás hasta un día dimos un testimonio de algo que sucedió en nuestra vida. Y de repente, por desobediencia, eso vuelve. ¿Te sabe que vuelve? Y podemos echarle la culpa a Dios. Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, para que no venga algo peor sobre tu vida. Y entonces empezamos a preguntar, ¿por qué, Señor? Si tú eres un Dios poderoso, ya me sanaste. Sí, pero tú eres un desobediente. Yo creo que la oración que hizo Jonás es la oración que tendrías que hacer tú ahora. Porque aquí no estamos viendo lo bueno, porque Dios ya lo bueno lo tiene en cuenta. Y por eso Dios te bendice en algunas áreas. No estamos diciendo, no es que estamos negociando con Dios, no, porque yo en esto me porto bien, así que en aquello tú me tienes que bendecir. No es así. En la ley del reino, las cosas se mueven por las mismas leyes. Y si tú eres obediente con las ofrendas, hay bendición de prosperidad para ti. Si tú eres fiel en el diezmo, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y aquí viene la gran bendición: y reprenderé por ti al devorador. Hay protección. Eres el que protege tus bienes. Pero cada área tiene su recompensa y su bendición. Si tú no puedes perdonar, has atado a una persona y tú te has atado a ella, y todo lo que tú atas aquí en el cielo está atado, lo que atas aquí en la tierra está atado en el cielo. Pero no puedo ser libre, y si estás atado, y el que se tiene que liberar, ¿quién es? Yo tengo que perdonar. Amén. Nosotros somos los únicos y al Señor que podemos saber cuál es el área en la cual nos estamos comportando como Jonás. No me parece, Señor, no eres justo en esto y no lo voy a hacer de esta manera. No te estoy preguntando si quieres hacerlo así, porque sabes, si vemos el sufrimiento de Jesucristo, Él fue obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. ¿Y le habrá gustado? Ponte en ese lugar. ¿Le habrá gustado pasar por ese momento donde le clavaron las manos, donde lo golpeaban y le clavaron espinas en su cabeza? ¿Era un tiempo de decidir, no, esto no me gusta, no es parte del trato? ¿O era tiempo de ser obedientes? Era tiempo de la obediencia. Yo no creo que a nadie le gustaría pasar por lo que pasó Cristo, pero Él nos mostró que no tiene nada que ver lo que a nosotros nos gusta con ser obedientes. Yo quiero orar por tu vida y pueda hacer que esta palabra haya llegado a tu corazón y que hoy puedas tener un poco de claridad y entregar esa área y decir, no voy a dejar más que este espíritu gobierne esa área. Yo quiero ser obediente en cada área de mi vida. Quiero ser obediente en el área matrimonial. Quiero ser obediente en el área laboral, porque sabes, hay muchos que son muy responsables en su trabajo, pero son totalmente irresponsables en su casa. Cuando lo primero es la familia, pero con el trabajo la sustento. Sí, pero son infelices. ¿Entiendes lo que Dios te dice hoy? Entonces, ponte de pie. Porque así como yo tuve que presentarme a Dios y decirle, Señor, aquí hay un área que se está comportando como Jonás en mi vida. Yo quiero que tú hables con el Señor. Empieza a mirar tu corazón. Comentaba, cuando empecé, estaba diciendo que estuve con algunos amigos
o con algunos siervos en los cuales yo he tenido más cercanía, y conversando con uno de ellos, y aquí nació la palabra. Me preguntó por una persona, y yo le dije, ahí anda, tocando una banda, pero la banda no va hacia adelante, no va. Tiene muchas trabas, lo usan y después los descartan. Y sabe que este pastor me dijo, él es Jonás, y esa banda, si quiere surgir, lo va a tener que tirar por la borda, porque él tiene un llamado. Y hasta que él no se dé cuenta, estando en el vientre de la ballena, que tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios, a los que se le acerquen serán trabados. Por nuestra desobediencia, muchas veces nuestro hogar, nuestra pareja y los que nos rodean entran en maldición. Un día un joven que estaba viviendo en la casa de unos amigos se había ido de la casa, y a esa familia le empezó a ir muy mal. Y yo le dije, ¿sabes por qué le está yendo mal a la familia? Porque tú estás allí, porque tú estás en desobediencia en aquel lugar. Y me dijo, no tomo eso, no lo tomo. Pero un día él decidió irse de esa casa, y a esa familia se le acabaron los problemas. Tu desobediencia ata a los demás. Fíjese lo que le pasó a Jonás. La desobediencia casi hunde el barco. Le hizo perder a este capitán todo lo que llevaba. Tu desobediencia también atañe a los demás. También llega a tus hijos, también llega a tu esposa, también llega a tu esposo, también llega a tu hogar. Hay un área que muchas veces descuidamos, que es la íntima. Nos preocupamos cuando ya Dios nos dio una familia para preocuparnos por ella. Nos preocupamos por la cuñada, por la suegra, por el suegro, por el papá, por el sobrino, y los hijos, el esposo o la esposa quedan solos. Cuando Dios no te llamó a eso, Dios dijo, y se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y su madre. No dice que la tenga que dejar de honrar, pero sí ya Dios te dio una familia, ya te hizo un llamado, ya te dio un hogar. Y si los de afuera son más importantes que tu familia, entonces estás en desobediencia y estás llevando maldición a tu hogar. Y al hacer eso, todos los que están a tu lado, todos los que te rodean, comparten esa maldición, la maldición de la desobediencia. Allí en Malaquías, cuando Dios habla del diezmo, dice, me estáis robando y son malditos con maldición. ¿Por qué era la maldición? Por la desobediencia. Entonces yo quisiera que hoy pudieras abrir tu corazón, no al pastor, sino a Dios. Y quizás hoy, como Jonás, te vayas inclusive de este lugar pensando, no, porque no es justo, no me gusta, no tiene que ser así. Pero yo sé que el Espíritu Santo hará la obra. Yo sé que en un momento el Espíritu Santo te va a mostrar cuál es el área donde tú no estás siendo obediente. Porque cuando tú le preguntes nuevamente ahora al Señor, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en este desierto? ¿Por qué estoy en el vientre de la ballena? ¿Por qué estoy en este lugar de oscuridad espiritual? Dios te dirá, ya te lo dije, ya te lo mostré. Cierra tus ojos, yo quiero orar.
porque muchos habían dicho: incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad.